Con Juan Manuel de Prada, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que muy orgulloso de que haya podido cedernos parte de su tiempo para estar con nosotros esta noche en esta sesión continua. Un placer para mí estar hoy aquí. Pues nosotros queríamos fundamentalmente preguntarle sobre esa relación que existe siempre y que ha existido y que ha sido caldo de cultivo para el cine, que es la literatura. La literatura siempre ha sido pues Sí. Y quería preguntarle cómo ve actualmente esa relación entre el cine y la literatura. Bueno, yo creo que es una relación que existe desde el comienzo del cine. No olvidemos, bueno, que en los orígenes del cine muchas películas eran obras de teatro filmadas. Luego llega Griffith, que es quien decide aplicar los mecanismos narrativos de las novelas decimonónicas que a él le gustaban, sobre todo las de Dickens, a las películas, y así realmente se funda el cine moderno. Y bueno, a lo largo de las décadas pues han sido miles, ¿no?, las películas inspiradas en obras literarias. Hoy creo que se está produciendo un fenómeno, digámoslo así, de retorno, ¿no? Durante mucho tiempo el cine se abasteció de la literatura y creo que hoy está ocurriendo curiosamente lo contrario, y es que los modos narrativos del cine están influyendo mucho en la literatura, ¿no? Hoy en día muchos escritores, bien es cierto que escritores de escaso talento o escritores que han prostituido su trabajo, escriben sus novelas pensando en la posibilidad de una adaptación cinematográfica. Sí. Muchas novelas ya casi tienen la forma de un guión, ¿no? E incluso podríamos decir que muchas novelas, más que mediante la lectura, se disfrutarían en el cine, ¿no? Porque son novelas que están muy influidas, bueno, pues por el modo de presentar los personajes y desarrollar la acción que tiene el cine, que es distinto a la literatura. Sí, eso se lo escuché yo a la escritora de la saga de Crepúsculo, que curiosamente había dicho que escribió la novela ya pensando incluso en los actores que quería que interpretaran a sus propios personajes. Es Sí, curioso. esto cada vez es más frecuente, Sí. efectivamente cada vez es más frecuente, sobre todo porque, bueno, indudablemente el cine siempre llega más a las masas que la literatura, ¿no? O normalmente llega más a las masas que la literatura, y es normal que muchos escritores pues hayan escrito pensando en esa posibilidad, ¿no? Yo le quería preguntar el caso más reciente que tenemos de adaptación literaria, José Saramago, por ejemplo, con Ensayo de la ceguera, no sé si la habrá visto, y qué le ha Sí, parecido esa adaptación. sí la he visto. La película no me parece mal, me parece incluso que creo que tiene cosas bastante buenas, pero me parece inferior a la novela. Probablemente porque siempre ocurre así. Creo que las novelas, cuanto más nos gustan, cuanto mejor huella han dejado en nuestra memoria, más decepcionante es su adaptación literaria. Creo en líneas generales que la profundidad que tiene la novela de Saramago, pues de alguna manera se escapa, ¿no?, en su adaptación cinematográfica. Ujú. Aunque él realmente manifestó que estaba medianamente contento con la adaptación que realizaron, pero sí es cierto que es muy difícil. Sí, no, yo creo que es más, si miramos la historia del cine, nos vamos a dar cuenta de que es muy difícil que de una gran obra maestra de la literatura se haga una gran obra maestra del cine. Yo me atrevería a decir que los casos se podrían contar con los dedos de una mano. Quiero decir, adaptaciones cinematográficas que estén a la misma altura que el original literario en el que se inspiran. Esto es muy difícil. Uno puede encontrarse con adaptaciones buenas, pues pienso por ejemplo en Moby Dick de John Huston, pero comparada con la obra de Melville, pues claro, la ambición de la obra de Melville rebasa completamente la película de Huston. Hay un ejemplo muy evidente de gran obra literaria con una gran adaptación cinematográfica, que es El gato pardo, por ejemplo, la novela de Lampedusa que Visconti adapta. Pues se puede decir que ambas obras están a la misma altura, que es la altura de las obras maestras. En cambio, si nos fijamos, lo que suele ocurrir en infinitas ocasiones, y la filmografía de los grandes maestros es un ejemplo que lo demuestra, es que de noveluchas de mala muerte, noveluchas ínfimas, noveluchas de kiosco, infames, prescindibles, perfectamente olvidables, se han hecho grandiosas películas. Pensemos, por ejemplo, que
todas las películas de John Ford, todos los grandes westerns de John Ford están basados en novelas de kiosco. Pensemos que algunas de las grandes películas de Alfred Hitchcock, también, empezando por Vértigo, pues están basadas en novelas policíacas mediocres, ¿no? Hay una anécdota muy divertida de Orson Welles, cuando él, después del fracaso del Cuarto Mandamiento, ya empieza a tener problemas en Hollywood para sacar adelante sus proyectos, insistía llamando a la Columbia para que le dejaran producir una película, aunque en realidad él no tenía ningún proyecto claro, tenía 27, pero no acaba de decidirse por ninguno. Y un día llama, creo que era Harry Cohn, uno de los gerifaltes de Columbia Pictures, y le pide por favor que le produzcan alguno de sus proyectos. Y el productor le dice, bueno, pero dime cuál. En ese momento Orson Welles no sabe decirle cuál. Está en un kiosco en una estación de trenes, llamando desde un teléfono público, y tiene delante de sí un expositor de novelas, y coge una novela cualquiera, que se titula La Dama de Shanghái, le lee la contraportada al productor, y el productor entusiasmado dice, sí eso sí te lo vamos a producir. Esto lo cuenta el propio Orson Welles. Yo que me he tomado la molestia de leer esta novela, La Dama de Shanghái, pues ciertamente es una novela muy mediocre. Sin embargo, pues Orson Welles hizo una gran película, ¿no? Yo estaba pensando también sobre todo en la novela Los pájaros, que cuando yo la leí, pues la verdad fue una gran decepción en comparación sobre la maestría que hizo el maestro del suspenso. Claro. No, en Hitchcock hay varios casos, Los pájaros, Vértigo, mismamente Psicosis, aunque Psicosis creo que tiene más interés como obra literaria, pero realmente son muchos los casos, en efecto. Entramos, si le parece, en la vieja polémica entre la literatura concebida como un arte y el cine calificado de espectáculo. ¿Cree usted que el lenguaje cinematográfico narra y produce lo mismo en un par de horas que lo que nos podría narrar y hacer sentir una buena novela de cientos de páginas? Bueno, creo que ante todo pienso que objetos artísticos pueden ser tanto una obra literaria como una película, y bazofia pueden serlo igual también una novela y una película. Quiero decir que no creo que sea el género, digamos, lo que caracteriza que algo sea una obra maestra o sea un espectáculo, ¿no? Hay muchas novelas que están concebidas únicamente con una función de captar al público y de halagarlo con los mecanismos más burdos, ¿no? Y eso no se pueden considerar obras de arte. Pienso que ambas se pueden considerar obras de arte, no hay que establecer este distingo. Pero, perdón, ¿su pregunta era concretamente? ¿Cree usted que el lenguaje cinematográfico puede sí, bien, no, yo creo que el efecto de los lenguajes es diverso. Y seguramente nuestros oyentes lo van a entender perfectamente. Es muy difícil, solamente los grandes maestros lo consiguen, que leyendo una novela nosotros nos riamos a mandíbula batiente o lloremos a moco tendido. Tiene que ser una obra de gran intensidad para lograr en nosotros la risa o el llanto. Sin embargo, muchas películas, incluso a veces películas mediocres, consiguen provocar en nosotros la risa y el llanto. Esto es así. Yo recuerdo haberme reído con El Quijote, por ejemplo, y con alguna otra gran obra, ¿no? Y haberme conmovido hasta las lágrimas, pues no sé, pues con Crimen y Castigo, pero realmente es muy, muy difícil que esto ocurra. En cambio, o sea, digamos que el cine tiene un mayor poder de conmoción, ¿no? Sin embargo, creo que el cine efectivamente levanta en nosotros emociones más fuertes, y la literatura creo que hace introspecciones más fuertes dentro de nosotros. Es decir, creo que su calado es mayor en el sentido en que si estamos ante una gran obra, su autor logra penetrar en el alma humana y descubrirnos recovecos del alma humana que el cine a veces no puede, precisamente porque tiene muy poco tiempo, ¿no? Mientras que en una novela, pues naturalmente el autor tiene mucho espacio para hacer este ejercicio de introspección, ¿no? En el espíritu humano. De manera que pienso que sus capacidades son distintas, precisamente también porque sus lenguajes son distintos, ¿no? Y por ejemplo su novela El séptimo velo, que yo la he considerado una novela muy cinematográfica ya desde su génesis, ¿le gustaría que fuese llevada al cine? Bueno, ojalá algún día encontrara un productor que le apeteciera hacer eso, ¿no? Pero
no es mi finalidad mayor. Yo he tenido algunas experiencias muy negativas con el cine y la verdad es que no figura dentro de mis mayores anhelos, ¿no? El que una novela mía sea adaptada, aunque por supuesto no me cierro a ello, por supuesto, ¿no? Pero yo tuve una experiencia muy mala con La Tempestad, la novela con la que obtuve el Premio Planeta hace ya 11 años, que fue llevada al cine en una versión, la verdad, pavorosa, ¿no? Bastante pésima. Y no, quedé muy escaldado. Alguna otra experiencia he tenido también con el mundo del cine, ya como guionista, que tampoco ha sido positiva, y la verdad es que no es lo que más desee, ¿no? Aunque por supuesto también el cine me gusta mucho e indudablemente, ¿no? Pues algún día espero que alguna de mis obras pues sea adaptada. Lo que sí es cierto es que la novela El séptimo velo sí que está llena de referencias cinematográficas. Por ejemplo, me acordaba de la simbología que hacía con Miriam Hopkins al personaje de la madre. Sí, efectivamente. Sí, es una novela que además, en cierta manera, es un homenaje, ¿no? A esa literatura y ese cine que se escribió justo en la inmediata posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que eran unas novelas y unas películas en las que todavía estaba muy presente ese clima un tanto sombrío, ¿no? que se esparció por Europa. Y efectivamente, pues mi novela pues trata de ser un homenaje a películas, pues desde Casablanca hasta El tercer hombre, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial o justamente a su conclusión, ¿no? Y efectivamente es una novela que tiene mucha inspiración cinéfila, digamos así. Sí. Y para terminar, ¿cuál cree que ha sido la mejor historia contada en el cine? La mejor historia contada en el cine. Yo sé que es una pregunta bastante difícil, pero... Hombre, sí, francamente creo que es muy complicada, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas grandes historias contadas en el cine, ¿no? Pero quizá lo más difícil de contar, ya no solo en el cine, sino en literatura o de cualquier otro modo, lo más difícil de contar, sin duda alguna, es una resurrección, ¿no? Y yo me atrevería a recomendarle a nuestros oyentes dos películas maravillosas en donde asistimos a una resurrección, a una real y a otra, si se quiere, ficticia o apañada, ¿no? Que son Vértigo, la gran película de Alfred Hitchcock, en donde vemos morir a Kim Novak y vemos cómo resucita ante nuestros ojos, y otra película que, como digo, sí habla de una resurrección verdadera, que es Ordet, la palabra, la gran película de Dreyer, ¿no? Son dos películas en sí muy distintas, pero que quizá narran lo más difícil de narrar, ¿no? Porque quizá la vida y la muerte son experiencias físicas de las que todos tenemos noticia, mientras que la resurrección es algo que exige fe, digamos, sí. Y plasmarla en imágenes, plasmar una cosa que es físicamente, digámoslo así, imposible, ¿no? Plasmarlo en imágenes requiere gran habilidad. Sí. Así que me atrevo a recomendar estas dos películas. Son realmente dos películas de una categoría impresionante. Sí, yo creo que son dos grandes obras maestras, ¿no? Cada una en su estilo, porque además son películas muy distintas, indudablemente. Pues don Juan Manuel, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta pasión por el cine y esperamos volver a contar con usted muy pronto. Ha sido un placer grande y yo también lo espero. Vale. Ha sido un gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.